libros, todo está en los 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 libros. Enérgica, invaliente, clara razón y fuerza adamantina. Servía para José Antonio, el libro de Nietzsche. Sí, es Nietzsche puro, claro. Buenas noches. Poco antes del verano recibí este opúsculo editado por el Instituto de Estudios Madrileños y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que recoge una conferencia dictada por Enrique de Aguinaga, decano de los cronistas de la Villa de Madrid, sobre José Antonio Primo de Rivera. Lo abrí y me encontré en su primera página con una dedicatoria escrita de puño y letra por el autor del texto. Voy a leer esa dedicatoria. Dice así: ¿dejaremos a José Antonio en las mazmorras de la nueva Inquisición? Tu anciano amigo y admirador te pide una limosna de libertad de expresión. Artículo 20 de la Constitución Española. Llamadas así, formuladas en nombre de la libertad de expresión, de la libertad de investigación y de la libertad de reflexión, no se desoyen, y en este programa menos. Es cierto que los neoinquisidores del trágala de la corrección política, eufemismo que designa, disfraza y encubre lo que el régimen de Franco llamaba limitaciones expresivas, y el hombre de la calle simplemente y por las buenas censura, impide hoy referirse en público a alguien que, como José Antonio, forma parte visceral, inextirpable, querámoslo o no, de la historia de España, de la España contemporánea y de los horrendos sucesos que culminaron en y con la Guerra Civil. Yo mismo puedo dar fe de esa censura ejercida en un supuesto régimen de libertades como el que ahora, en teoría, se vive. En 2 ocasiones he sido invitado a participar en sendos ciclos de conferencias dedicadas al estudio académico, con créditos para los asistentes, historiográfico y no en modo alguno hagiográfico, de la figura de José Antonio, y en las 2 ocasiones se me llamó muy poco antes, 24 horas más o menos de que empezara el ciclo, para comunicarme que el rectorado había decidido prohibirlo. Una de esas universidades, que cada palo aguante su vela, era la de Salamanca. La otra era barcelonesa, no recuerdo cuál. Sin comentarios, o mejor dicho, con un solo comentario. ¿Qué diablos está pasando aquí, en la España democrática, para que no se pueda prestar atención histórica ni analizar críticamente, ya sea a favor, ya sea en contra, a un hombre de la envergadura, del peso, del calibre político que tanto en vida como después de su muerte, para bien o para mal, llegó a tener José Antonio? Negro sobre blanco concede hoy, a requerimiento de Enrique de Aguinaga, asilo político al fundador de la Falange, análogo al que en otras ocasiones hemos concedido a personas de signo ideológico opuesto, también demonizadas. Alfonso Sastre, por ejemplo, e inicia, en coincidencia con el primer centenario del nacimiento del primogénito del dictador Primo de Rivera, que se cumplió el pasado 24 de abril, una miniserie de 2 programas dedicados al análisis de su vida, de su ideología, de su actividad y de las consecuencias que todo ello trajo en y para el territorio de la literatura. En el segundo capítulo de la serie, que se emitirá la próxima semana, hablaremos con Rafael Borrás, Pepe Esteban y los hermanos Mónica y Pablo Carvajosa, autores de este libro publicado por Crítica, acerca de la corte literaria de José Antonio. En el primero, hoy, vamos a hablar de José Antonio en general, con el propio Enrique de Aguinaga, escritor y periodista que ha sido grosso modo presentado ya y que es coautor junto al historiador norteamericano e hispanista Stanley Payne de este volumen Cara y Cruz de José Antonio Primo de Rivera, ediciones B. Y con otros 4 contertulios. Adriano Gómez Molina, también periodista, también escritor e historiador y autor de Las gafas de José Antonio, Actas Editorial. Con Julio Gil Pecharromán, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y autor de este libro muy reciente, también lo es el anterior, editado por Temas de Hoy, que lleva el título de José Antonio Primo de Rivera, retrato de un visionario. Con Jaime Suárez, secretario general y portavoz y miembro fundador de la plataforma 2003, creada para organizar
los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de José Antonio y autor, entre otros libros, de esta reciente introducción a José Antonio, publicada por la citada plataforma. Y por último, con Fernando Márquez, más conocido como El Zurdo, escritor, letrista y compositor. Aquí tenemos sus dos últimos discos, Sangre Sabia y Los fantasmas del paraíso, que a mediados de los 80, por extraño que pueda parecer ahora, se interesó bastante por la figura y la ideología de José Antonio. Atraído, bueno, enseguida sabremos qué es lo que le atrajo en esta figura, pero antes, Fernando, por elemental cortesía, dinos dos palabras sobre estos dos discos con los cuales has regresado al territorio de la música, ¿no? Sí, bueno, lo saqué el año pasado, además casi a la vez, y ahora estoy preparando un nuevo disco y digamos que ha sido un poco una vuelta con una cierta fuerza a un mundo que en parte, de manera indirecta, por mi vinculación con José Antonio, se me vedó durante bastante tiempo. Tengo aquí esta carátula, no te preocupes, luego lo recojo, esta carátula, Línea de Sombra, que corresponde a una página web. Sí, yo antes hacía una revista que era El Corazón del Bosque y esto es la continuación en la red de esa revista, pues la gente puede acceder a ella y ahí pues tiene mucho que leer. Fernando, bueno, en cierto modo te has anticipado a la pregunta que te iba a formular ahora, referida a cómo se acogió en el ámbito de la movida esta atracción que sentías por la figura de José Antonio. Y también qué es lo que te trajo de él, las dos cosas. Bueno, yo primero quiero puntualizar que yo estoy aquí porque tú me has insistido y yo vengo en atención a ti, que eres amigo y mentor, pero yo desde hace años no tengo ninguna relación con José Antonio ni a favor ni en contra. No, es, digamos, una postura absolutamente de que hoy por hoy José Antonio no me dice nada. Pero en su momento me dijo bastante, tanto que condicionó mi carrera profesional. ¿Qué es lo que te dijo? ¿Por qué te atraía a ti, que eres de mucho después, la figura de José En realidad yo he llegado a la conclusión de que yo entré en el mundillo azul por un malentendido, que fue a través de una tía mía, que Carmela Chinchilla, que había sido novia de García Serrano y camisa vieja, pues con Mercedes Fórmica, Carmen Werner y otras camisas viejas malagueñas. Y entonces yo entré a partir de esa atracción por esta figura familiar. Y un poco José Antonio a mí me interesa ya como figura individual a partir de mediados de los 80, que es cuando yo me fijo en José Antonio realmente. O sea, ya más allá de la falange en general y tal, y me dura la cosa como 3 o 4 años, y un poco mi visión de José Antonio, es curioso que todos mis artículos no los publiqué en ningún medio azul, sobre José Antonio, quiero decir, sino todos en ABC. Entonces, mi visión de José Antonio, seguirá viendo a lo largo del programa, no es precisamente ortodoxa. Luego también quiero puntualizar otra cosa. Habrá gente de mi edad o algo más joven que yo que se consideran herederos o joseantonianos y que se sientan un poco indignados de por qué estoy yo y no ellos. Bueno, pues insisto, porque tú me has llamado, pero que yo no vengo aquí a representar en absoluto a ningún tipo de devoción ni de tampoco polémica contra José Antonio. Yo vengo porque tú me has insistido y aquí estoy, y porque en mi pasado tuve que ver con él. ¿El aire de la movida se enrareció en torno a ti a raíz de aquella...? No, porque la movida en sí misma era política. O sea, salvo Santiago Auserón y muy pocos más, no había realmente una mínima conciencia política. Sí, pero antes has dicho que fuiste expulsado más o menos de todo aquello. Sí, por los medios, obviamente, vinculados al PSOE. A mí cuando se me veta es cuando hago el spot electoral de Feijóo en el 86 y cuando ese mismo año había presentado el 24 de abril precisamente mi grupo Proyecto Bronwyn en una sala de Moncloa, se llama Gaudeamus, con una bandera roja y negra enorme y con gente uniformada tocando. Y con el jefe nacional en aquel momento de Feijóo, Diego Márquez, entre el público. Entonces, a partir de ahí directamente se declara mi veto. Jaime o Enrique, ¿es cierto que en 1976, muy poco después de la muerte de Franco, en una especie de curioso auto de fe, se queman en el Instituto de Estudios Políticos en los depósitos de obras completas, las mejores que existen, de José Antonio? ¿Es cierto este dato? Sí. ¿Se ha dado alguna explicación? Se queman, porque creo que Carmen Iglesias lo dice que no fue así. Sí, se queman, se destruyen o se convierten en pasta.
pero evidentemente allí había un fondo editorial muy importante y son las mejores obras de José Antonio, las obras cronológicas, 2 grandes tomos hechas, en fin, con cierto rigor por el Instituto de Estudios Políticos, y se dio orden. Algún conserje que tenía que cumplir esta orden se reservó algunos ejemplares y esos son los que hoy andan como raros. ¿Pero quién dio la orden? ¿Se sabe quién pudo dar esa orden? Pues no, yo no lo sé exactamente. Sé que estremece que en el momento en que se supone que está regresando la libertad de España se lleve a cabo esa ahí. Sí, la edición es de... La edición me parece que es del 76. La edición es del 76. Esto sería en el 77 aproximadamente. Bueno, vamos a entrar en materia ya. Si os parece, yo he ido detectando una serie de zonas de penumbra en la figura de José Antonio, de grandes interrogantes que gravitan sobre él. Iré lanzando a lo largo del programa estos interrogantes, que son más o menos 8 o 9, y bueno, de vez en cuando os tendré que interrumpir porque me imagino que uno solo de estos interrogantes daría pie a una discusión que se comería el programa entero. Vamos a ver... Tú, Fernando, entre otras cosas has dicho que te desinteresaste por José Antonio porque llegaste a la conclusión de que el revolucionario era Ramiro Ledesma y no él. Este empezó a parecerte alguien que actuaba motivado no por un ideal político, sino por el ideal estrictamente personal de reivindicar la figura de su padre. En ello coincides con mucha gente, entre ellos con Umbral, que, en fin, hace unos meses en una columna del Mundo, bajo el título Un fascismo fino, escribía lo siguiente: José Antonio no tenía otra finalidad cuando se metió en esta guerra que reivindicar el nombre de su padre, el dictador, y para eso se aforró de fascismos, nazismos y socialismos de derechas, que era lo que se llevaba. Y más adelante, el joven Primo de Rivera realizó el gran fraude de transformar una causa personal en una causa política. Esta es la primera pregunta, el primer interrogante, la primera zona de penumbra que yo os planteo. ¿Realmente actuaba solo por una especie de complejo de temor reverencial hacia su padre o esto no era así? Y vamos a ver, antes de que os pronunciéis sobre el asunto, un pequeño testimonio de Rafael Borrás al respecto. El primer testimonio, por favor. Yo creo que era una persona que se vio metida en política por el imperativo de defender la memoria de su padre, el general Primo de Rivera, pero que en 3 años no tuvo la oportunidad o no supo madurar su proyecto político. ¿Quién coge este rábano por las hojas? Pues yo mismo. Julio. Bueno, lo primero que hay que decir es que la vida política de José Antonio Primo de Rivera no abarca 3 años, abarca 6 años. Él se inicia en política en 1930 en un partido primo riverista, la Unión Monárquica Nacional, y efectivamente entra en política para reivindicar exclusivamente la memoria de su padre. Eso lo deja muy claro. Entre el año 30 y el 33 sufre una evolución personal, en gran medida por lecturas. Lee autores fascistas, italianos, europeos, lecturas filosóficas, y hace una reflexión personal que le lleva a modificar en parte esa actuación dedicada en exclusiva a la defensa de su padre y a implicarse cada vez más en un medio doctrinal y político en el que yo pienso que acaba creyendo. Y desde luego el José Antonio de los años 35-36, la defensa del padre es secundaria, en mi opinión, con respecto a lo que supone ya una elaboración doctrinal que puede estar más o menos lograda, que evidentemente se le corta mucho antes de lo que hubiera sido deseable en cuanto a su propia evolución, pero que ya tiene bastante poco que ver con el José Antonio que se inicia en un partido conservador en 1930. ¿Nadie quiere decir nada? Bueno, sí, que una cosa son los orígenes, digamos, la puesta en marcha, el motor de arranque, y otra cosa son los resultados. Es decir, no se puede fiar. Es decir, entró en política por la defensa de su padre, bueno, punto. Pero luego ocurrieron muchas más cosas. Es decir, eso no es determinante ni va, digamos, a enclaustrar a José Antonio hasta su muerte en la defensa del padre. Es decir, eso es un hecho anecdótico, en fin. Como pero entra en política en algo tan distinto como lo era la Unión Monárquica respecto a lo que luego sería la Falange, y yo he hecho en este libro que tú has tenido la amabilidad de enseñar,
yo he hecho una periodificación de José Antonio y no sé si me salen 7 u 8 periodos, ¿verdad? En una vida muy breve, ¿verdad? Y hay un periodo prefalangista, hay un periodo fascista, hay un periodo de toma de liderazgo. Es decir, la vida de José Antonio pues tiene un trayecto, ¿verdad? Y lo que no nos podemos quedar es en el punto de partida, de manera que esto es lo que quiero. Yo creo que José Antonio realmente entra forzado por las circunstancias, es un hombre de honor y en este caso están mancillando el honor de su padre. Pero al mismo tiempo él siempre, y lo dice en sus textos, tiene una profunda sensación de que su padre ha fallado. Es un personaje fallido que intentó hacer algo con muy buena fe, pero que no le salió bien. Entonces crea una especie de superidealización de padre Superman en la figura de Mussolini, que es como la persona que lo está haciendo bien, lo que su padre no hizo bien. Creo que la relación con Mussolini en buena medida es una relación psicoanalítica que más tarde, forzado por varias circunstancias concatenadas, como es por ejemplo la entrada y posterior salida de Ramiro Ledesma Ramos de Falange, es el acicate que hace que tenga de alguna manera que evitar una posible competencia dialéctica de Ramiro Ledesma Ramos contra Falange. Y es cuando se radicaliza profundamente, pero más que nada como una cuestión estratégica para evitar que este hombre me anule, porque es cuando intenta desarrollar Ramiro con la Patria Libre y tal, una competencia diciendo yo soy revolucionario y esto no lo es. Y para mí José Antonio es un liberal excepcionalista, un poco como eran algunos italianos que apoyaron transitoriamente a Mussolini porque lo consideraban una justificación en aquel momento para solucionar una crisis, pero que luego no siguen el camino del fascismo puro. Bueno, creo que Fernando ha llegado a decir, y no sé si os parece correcto o no, que en realidad lo que era un crochiano, un discípulo de Benedetto Croce, es decir, un hombre que entendía la historia universal como la progresiva marcha hacia la libertad, que sería un poco el meollo de las doctrinas. Hombre, de José Croce. Antonio intenta encarnar un poco, ser un poco la praxis de Ortega, y Ortega es ese personaje ambiguo, dubitativo, que tiene un lado, se le ha acusado repetidamente de fascista, pero no es fascista. Para mí es un poco el Croce español, quizás más audaz que Croce en sus planteamientos. Croce es más cobarde, por una parte apoya a Mussolini en determinados momentos, luego le quita el apoyo, y José Antonio, yo he llegado a la conclusión de que una figura que se le acerca mucho en esta mezcla de política y de no política, de liberalismo y fascismo y tal, es Ridruejo, no el Ridruejo fascista, entre comillas, que para mí es un joven fanático, no es político, es el animal político, entre comillas, que supone su alejamiento de Falange y del franquismo, que es cuando es una persona profundamente dubitativa entre la cátedra, la actividad política, ¿qué hago yo? Y José Antonio es un poco así. Bueno, yo. Vamos a ver, antes Enrique de Aguinaga ha dicho que en 6 años de trayectoria política él cambió como 7 o 8 veces, en realidad, casi de ideología. Bueno, Lo que yo os pregunto al fue respecto progresando. da la sensación de que José Antonio Primo de Rivera, que era hombre joven, estaba en un proceso de definición política. Exacto. Hubiera en el futuro, si hubiese tenido futuro, no se hubiese visto truncada su vida en el 1936, hubiera ido cambiando de posiciones. Caso de que penséis que hubiera sido así, ¿hacia dónde? Adriano o Jaime, que hasta ahora no han abierto el pico. Bueno, jugando, lo que es evidente es que en meses, o incluso como dando la cifra de Pecho Román desde el año 30, en muy poco tiempo tú te encuentras en José Antonio con juicios de valor político cambiantes. Eso es evidente. Hay unos nódulos troncales que no son suyos, sino que están heredados, como es la concepción esencialista de la patria, de España, es evidente. El concepto del hombre, que tampoco es una cosa suya, pero la formaliza como famoso dicho de portador de valores eternos, de la tradición cristiana. Pero evidentemente hay cambios en meses. Por ejemplo, el entendimiento del sindicalismo, que en aquel momento tiene una potencia que hoy no tiene. Estamos a 100 años luz. Evidentemente, él hubiera cambiado. ¿Hacia dónde hubiera cambiado? Pues claro, hubiera cambiado en razón de la circunstancia internacional y política, a mi modo de ver. Pensar en un José Antonio cerrado como célula de la gran onda fascista que inunda Europa y que en España la bandera, porque para mí es la originalidad de José Antonio, y es que de la onda fascista, quien la bandera en España, un núcleo pequeño cerrado, pues yo creo que eso
está demostrado en los pocos meses que tuve vida pública que no se hubiera quedado ahí, hubiera avanzado y hubiera cambiado hacia donde ellos. Bueno, de izquierdas, de derechas, tercerista. Sí. Jaime Suárez. Yo creo que lo útil o lo eficaz o lo fértil en el caso del examen sobre José Antonio sería considerarle como todo gigante o toda figura importante. Yo creo que debe ser considerada en aquello que tiene él como heredero, como recapitulador, como persona que con gran curiosidad intelectual es un personaje de su época que recoge todo un legado importantísimo de la cultura española. Estamos en el momento del año 30, donde ya ha aparecido la primera ola de la generación del 31, que es la que se llama la generación poética del 27. Estamos en un momento estelar de la cultura española, que ha sido considerada como la edad de plata de la cultura española, que a mí me parece más importante que la edad de oro de la literatura española y de la cultura española. A mí no me parece que Cervantes, todo el reinado, que todo el reinado de Alfonso XIII hasta el año 31 significa una elevación espiritual, cultural de España indescriptible. Y en ese momento en que se escribe el mejor castellano y por primera vez existe un pensamiento filosófico español, existe sin embargo una absoluta diferencia entre lo que es la arquitectura política, la armazón política, es decir, la desigualdad entre lo que es lo que los políticos reflejan en esa época y lo que es el resto de esa época, en una universidad, en una literatura, en un pensamiento, en una pintura y en el arte, es brutal. Es decir, los políticos son los únicos que no están a la altura de su tiempo en ese momento. José Antonio recoge como legado ese momento estelar de la cultura española. Y de ahí su prosa, su retórica, pero a su vez José Antonio es un precursor. Hoy lo que más nos interesa de José Antonio no es lo que él es como epítome o como resultado o como efecto, sino lo que él puede ser como causa. Es decir, yo lo que examinaría es qué cosas hay en José Antonio que pueden significar puntos de partida, origen de una nueva trayectoria española, tomando como punto de partida a José Antonio. Bueno, vamos a ver, otra zona de penumbra que pongo sobre el tapete. Yo, ¿sí? sería muy breve, Hombre, pero sobre lo de no. centro, o sea, yo tengo Pues una era de respuesta derechas, de bastante izquierdas. categórica. Bueno, él definía, me parece, el fascismo como el encauzamiento del socialismo, lo cual lo convierte No, en no, una para figura mí muy José ambigua Antonio no es ni de ideológicamente. derechas ni de izquierdas, pero no en el sentido picarescamente falangista del término, sino para mí José Antonio es centro. Para mí hay un continuum que habrá gente que le rechine o que le parezca muy delirante, pero yo lo veo clarísimo, que es José Antonio Ridruejo Suárez. O sea, centro, como lo explicó Suárez alguna vez, no como una especie de congelación a lo Hayek de la historia, de las costumbres y de todo, sino centro como ruptura, como caballo de Troya para, sin tener que matarse demasiado, poder desarrollar cambios profundos. Entonces, es curioso que el político que más respetaba a José Antonio de su momento, y lo demostró incluso públicamente en alguna ocasión, no era de su cotarro, era de Indalecio Prieto. Para mí era un poco lo más cercano que él veía a Mussolini, por su... ¿Cómo es su talante piafante y tal? También Manuel pero al mismo Azaña. tiempo... Hay ¿Qué? un misterioso contacto, creo, cuando José Antonio está ya en la cárcel con Manuel Azaña. No, que pero sabemos muy bien él lo que había fue. mostrado una querencia por Prieto. Bueno, yo creo que permitidme- Prieto para él era un poco eso. Dejemos ahí esto, Sí, si os sí. parece, porque tenemos todavía mucha tierra por delante. Dejadme que plantee el siguiente interrogante, la siguiente zona de penumbra que yo quería plantear. Se refiere a, ¿era un pistolero, como muchas veces se nos ha presentado, o era un poeta, como también se nos ha presentado? A este respecto, hay una cita de José Antonio, una cita que recojo del libro de los hermanos Carvajosa, que dice: a los pueblos no los han movido nunca más que los poetas, y hay de aquel que no sepa levantar frente a la poesía que destruye, la poesía que promete. Por otra parte, Eduardo Atsuara, en un libro que se llama La democracia mixta, decía que Unamuno entendía España como un poema.
decir, como una dificultad dentro de nosotros. Ortega lo entendía como un problema, es decir, como algo situado fuera de nosotros, y José Antonio lo entendía como un misterio que estaba sobre nosotros. Y por último, siempre en esa columna de Paco Umbral a la que me he referido antes, bueno, Umbral dice ahí que José Antonio había trazado la línea de combate a la altura de Cuatro Caminos, a donde iba con los suyos a matar obreros y a difundir el arriba, dejando un ejemplar junto a cada muerto, pues el periódico no tenía ninguna venta y había que matar primero al lector para que lo leyese. Eso, con todos los respetos a Paco Umbral, magnífico escritor, es una infamia. Es una infamia imperdonable. Una infamia el primer grotesca, acto además. violento de la Falange se desencadena después de 18 muertos por la espalda y a traición. La Falange solamente reaccionó presionada por las derechas. Fue precisamente en el ABC donde se publican una serie de artículos de Venceslao Fernández Flores, de Alcalá Galiano, donde se acusa a Falange Española de franciscanismo español y donde se dice que las siglas FE significan Funeraria Española y a José Antonio se le llama Simón el Enterrador. Es decir, decir ahora que la Falange es una colección de pistoleros que procuran la violencia como táctica y que eso no solamente es una injusticia, sino que ni la ignorancia mayor de lo que significa la historia puede justificar. Bueno, Enrique de Aguinaga demuestra en este libro cómo la famosa expresión, la dialéctica de las pistolas, se ha sacado de contexto. Sí. Y por otra parte, el propio Stanley Payne reconoce que efectivamente en esa especie de dialéctica agresiva que se estableció entre la derecha y la izquierda, o entre la izquierda y la Falange, fue la izquierda la que atacó primero. Bueno, es que además hay una prueba de algodón, del algodón, como él dice el anuncio, sobre el franciscanismo, en todo caso, de José Antonio, y el antipistolerismo, que es del análisis que hace Ramiro Ledesma Ramos en Fascismo en España de José Antonio, que precisamente le reprocha lo contrario, porque no voy a hablar de pistolerismo, pero sí de un cierto talibanismo en la figura de Ramiro, que obviamente era muy contrario a las posturas de José Antonio, que precisamente siempre le reprocha una excesiva blandura. Incluso todo el episodio con Ansaldo, que es el intento desesperado de José Antonio de ponerse un poco duro y ya está bien de muertos y de que nos estén tomando aquí por el pito del sereno, y aquello acaba mal porque él no puede aceptar esa línea por la que Ansaldo está intentando llevar a Falange, que ya convertirla en una especie de escuadrismo desenfrenado. Enrique, lo de la dialéctica de las pistolas, en realidad, ¿cómo fue? Bueno, ¿Cuál es el contexto? La dialéctica es una de los puños y las prioridades. Hay que leer todo el contexto, naturalmente, cuando se ofende a la patria o la justicia, etcétera. Pero ahí está, y además esto con la lectura se quita, ¿verdad? Como tantas cosas. En fin, hay una rectificación literal en el semanario Fe, donde dice no, en fin, ahí estará, no propugnamos, ¿verdad?, una dialéctica de los puñetazos, dice, y de las pistolas, ¿verdad? Nosotros tampoco queremos ningún neofascismo. Esto está en el número 3 de Fe, ¿verdad? Una rectificación directa. Es decir, José Antonio es un intelectual, es un hombre que naturalmente repugna la violencia, él está en el fragor político. Hay que leer los textos de Largo Caballero, de Victoria Kent, están recogidos. ¿Cuál era el contexto de la violencia en ese momento en España? Por lo tanto, en fin, yo creo, y lo voy a decir ahora por si no tengo oportunidad de decirlo, para mí, José Antonio, tú has dicho que no estás ni a favor ni en contra, el otro que está en contra. Bueno, yo estoy a favor de José Antonio. Este librito se titula precisamente José Antonio sí. Y José Antonio sí, después de una experiencia de 60 años, yo llevo 60 años viviendo a José Antonio, ¿verdad? Y además en una especie de increciendo, es decir, y evolucionando, es decir, mi José Antonio de hace 60 años no es evidentemente como yo mismo no soy, ¿verdad?, el José Antonio de hoy. Y para mí fundamentalmente, por encima de todo, José Antonio es un arquetipo. Es decir, incluso por encima de lo que pudiéramos llamar esa doctrina, la llamada doctrina, ¿verdad?, de que Fuello dice que incoa un pensamiento. Pues a mí me trae sin cuidado, bueno, es una forma de hablar, en fin, que si José Antonio acierta o no acierta en el tratamiento de la plusvalía, o que si a José Antonio acierta o no acierta en el
tratamiento de Kelsen. Es decir, para mí José Antonio es un arquetipo, es decir, es una conducta, en fin, que se va afinando, que se va elaborando y que llega a la cumbre. Es decir, el proceso de José Antonio es algo que hay que estudiar a fondo. El testamento de José Antonio, las cartas de despedida de José Antonio, ahí hay toda una ejemplaridad, hay todo un heroísmo personal, hay un modelo, ¿verdad? Y hay un héroe. Eso para mí es fundamental. No soy yo quien os interrumpe, son los anuncios. Segunda parte del debate organizado en negro sobre blanco acerca de José Antonio Primo de Rivera con motivo del primer centenario de su nacimiento. Obvio es señalar que aquí, en esta ínsula de cultura en libertad, nunca celebramos nada. Simplemente analizamos. Y ese análisis corre esta vez a cargo de Enrique de Aguinaga, Julio Gil Pecharromán, Jaime Suárez, Adriano Gómez Molina y Fernando Márquez, alias El Zurno. Quiero también mencionar, aún no lo he hecho, este otro libro, escrito por Rocío Primo de Rivera, bisnieta de Miguel Primo de Rivera, el de la dicta blanda que dijo no sé quién, publicado por La Esfera de los Libros y titulado Los Primo de Rivera, historia de una familia. Vamos a ver, os propongo otro tema de discusión que sería el siguiente. Mercedes Fórmica, y Enrique de Aguinaga lo recoge en su libro, hablaba de cómo lo que perjudicó realmente la imagen, la visión de Falange fue el aluvión de personas que en realidad no eran falangistas, que a partir del momento en el que se desencadena la guerra civil, y no digamos después del 1 de abril, entran en Falange. Es decir, lo que era inicialmente, en el momento en el que estalla la guerra civil, en el 18 de julio, en fin, un pequeño grupo político que tenía 2.000 afiliados más o menos, se convierte en un partido pues con millones y millones de personas que están dentro de él. Y ahí es donde se pierde un poco las esencias de lo que era el pensamiento político de José Antonio. ¿De acuerdo? ¿En desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo porque eso da por supuesto que los 15.000, 20.000, no se sabe la cifra. ¿Acaso Pecharromán la tiene más fresca? 10.000 sería. 10.000 falangistas de primera hora. De la primavera del 36. Pues eran 10.000 o 15.000 jóvenes o maduros españoles que sabían el mensaje de José Antonio. Pero si uno analiza cómo llega ese mensaje a esos hombres, qué tirada tienen sus publicaciones, bueno, pues, y uno conoce luego las memorias de los hombres de esos años que han escrito, pues uno cae en la cuenta que el conocimiento de lo que nosotros tenemos de José Antonio, porque los textos de la prensa han pasado a lo que se llamó obras completas, era muy, muy, muy escaso. De tal manera, para allí centrarme en decirte en desacuerdo, esa idea de un núcleo ortodoxo josé antoniano, que es sobrepasado por miles y miles de gentes de la derecha, vamos a decir, de la japa, y que diluyen los contenidos ortodoxos de la Falange, a mí me parece que eso no es en absoluto correcto. En absoluto. La situación de la España de la guerra está imantada en un campo hacia el león fascista, que diría don Eugenio, y en el otro campo está imantada hacia el marxismo-leninismo. Y toda la derecha, que no tiene complejo al callejón sin salida de la contrarrevolución, toda la derecha con vocación de modernidad, esa derecha entra en la música de la Falange, que es una cosa minoritaria, escasísima, pero que está en sintonía con la gran onda fascista triunfadora en Europa. Toda esa derecha. Y si uno analiza los cargos y los nombres de la primera Falange y la Falange de la guerra y la Falange de los 10 años después de la guerra, la de Fett y de la Hons, que sirven a Franco y que Franco utiliza, bueno, es dificilísimo ver la frontera entre el falangista puro y el falangista de la unificación. Esa riada, lo que quiero insistir es que la riada del 37, de la unificación, no es una riada de heterodoxos
que dominan al núcleo inicial de Ortodoxo. Repito, ese núcleo inicial de Ortodoxo, solo en Madrid y en muy escaso número, la corte literaria de José Antonio, es decir, poquísimos falangistas podían tener onda de por dónde iba el concepto de José Antonio de un Estado corporativo, aunque él luego lo de corporativo diga lo que, pero en fin, un Estado que no sea el demoliberal ni el marxista. Poquísimo. Bueno, Adriano coge la palabra en pocas ocasiones, oye, pero cuando la coge se despacha a gusto, Enrique. No, sí, que yo voy mucho más allá. Es decir, yo creo que José Antonio es José Antonio y que la falange es José Antonio y que muere con José Antonio. Fíjate tú. Es decir, de esos 10.000, me da igual la cifra, Julio, de esos 10.000, José Antonio dice literalmente, y se ha repetido, es una anécdota muy conocida, es una confidencia que le hace a Serrano, ¿verdad? Dice, si nosotros llegásemos a triunfar, a muchos de nuestros camaradas los tendríamos que mandar al Congo. De ese núcleo, de esa cepa que dices tú, vamos, que clasificas ortodoxa, que luego es desbordada por la heterodoxia. Pues fíjate tú, es decir, por eso yo personalizo José Antonio. Es decir, para mí el José Antonio es la persona de José Antonio, es el arquetipo de José Antonio y es ese análisis que se ha despreciado. Ahora yo estoy en una investigación, en fin, en el proceso sobre el abrazo que José Antonio da al presidente del tribunal que le condena, en el momento que le condena, 3 de la madrugada del día 18 de noviembre, ¿verdad? Va y le da un abrazo al presidente del tribunal que acaba de condenarle a muerte y le dice que qué mal lo habrás estado pasando, ¿verdad?, por tener que condenarme a muerte, porque resulta que el presidente del tribunal, que era Eduardo Iglesias, y José Antonio eran amigos, porque eran amigos de la profesión del foro. Lo dice la hija en su carta escrita desde México, mi padre y José Antonio eran buenos amigos. Hombre, yo creo... Es un tema erudito de menor cuantía, pero yo, Pecharromán, no creo que Iglesias fuese yo amigo lo de José Antonio. que tengo en duda es el mismo término de núcleo ortodoxo. Yo creo, como Enrique, que una cosa es José Antonio y otra es el falangismo. El falangismo, como tal, en mi opinión, cuaja en los años 40. Es decir, coherentemente cuaja en los años 40. En los años 30 lo que hay es un magma en ebullición a partir de la definición del nacionalsindicalismo que hace Ledesma y su gente, no José Antonio. Y ese magma en ebullición, José Antonio lo va adaptando, pero de una forma personal. Y en torno a él, quizá esa corte literaria está más próxima, pero por afinidades personales, en torno a él se mueve un pequeño partido en el que la gente entra, sale, cambia, se pelea, y ese pequeño partido que iba en una dirección se ve frustrado o condicionado por el hecho de la guerra civil, que marca su desarrollo. Pero no olvidemos que la evolución de ese pequeño partido estaba siempre condicionada, positivo o negativamente, por la derecha, por el marco de la derecha en el que se desenvolvía, y que la guerra civil, en buena medida, y aquí no voy a atribuir responsabilidades o culpabilidades, en buena medida es la forma en la que desemboca esa acción de la derecha, entendida al modo genérico, que intenta manipular al falangismo desde antes incluso de su nacimiento para convertirlo en la fuerza de choque contra el Estado republicano. De modo que ya la falange y José Antonio sigue su propia evolución, pero que desde mi punto de vista conserva una cierta coherencia hacia esa falange estrictamente fascista de los primeros años 40, que es donde yo identifico el punto cenital del desarrollo de esta ideología. Hombre, yo creo que... Entiendo, Pecharromán, que en los 40, que creo que es acertado lo que dice, es porque el aparato de comunicación, de difusión, de inculturización del mensaje falangista, aunque fuese ya Féti de la Jons, es decir, la falange de Franco, tiene realidad. Es decir, pero antes de que ese aparato se ponga en marcha, el núcleo inicial de la falange es primorriverista, es una derecha en una onda política que está muy en boga en Europa, minoritaria en España, pero no lo conoce. Es decir, si tú analizas a quién le llegan los 27 puntos de la falange, qué discursos pronuncia José Antonio, qué publicación tiene la falange, qué tirada tiene la arriba, que es solo unas semanas de tirada, cuánto tira el No Importa ya en el 36, es escasísimo. Es un mundo
mundo de nombradía, de imagen, sobre todo de hijo del dictador, y de que José Antonio, con camisa azul, es la vanguardia fascista, que en España tiene esa fórmula, como la tiene en Bélgica, la tiene en Francia, la tiene en Inglaterra, la tiene en toda Europa. Es decir, pero cierto, no tres hay... contertulios lleváis camisa azul, de un color diferente a la de la dicen cara. que la viene en Diversas televisión. gamas. Es diversas broma. gamas. Me había pedido la palabra Fernando No, Márquez yo y solo Jaime quiero Suárez. decir que para mí el germen o el hueso de aceituna de la ortodoxia en la falange inicial lo aporta el nacionalsindicalismo, lo aporta Ramiro, lo aporta la conquista del Estado y las Hons. Y es adoptado, es una criatura adoptada, nunca propia, nunca asumida, sino adoptada por José Antonio por las razones que he dado antes de estrategia, de evitar una posible competencia. Pero José Antonio estaba desarrollando un discurso que a mi juicio es mucho más pragmático. Voy a soltar otra heterodoxia salvaje, quizás no lo sea tanto, pero bueno, que es, yo por ejemplo, las historias de UCD, concretamente la de... no recuerdo ahora mismo el nombre del autor, era de un partido valenciano de los que se incorporaron a UCD, que tiene una de las memorias en Planeta de UCD. Creo que enlaza muy bien con lo que es el proceso de José Antonio como unificador de una amalgama. José Antonio está intentando desarrollar algo, por supuesto, que según le pida el cuerpo sea adecuado a sus propias visiones y a su propia idiosincrasia, pero que es interrumpido. Hay dos biografías que yo creo que enlazan muy bien con lo que es el talante político apuntado hacia el futuro, truncado, de José Antonio, que son las de Gibson y la de Carlos de Arce, que las dos coinciden precisamente en el tema del talante centrista. Entonces yo creo que José Antonio, obviamente al desaparecer, el aluvión, que además es que coincide el aluvión con la desaparición pública de José Antonio. Es decir, encarcelar a José Antonio es cuando llega el mogollón de gente, y en ese momento, claro, ya se empieza a producir un auténtico caos. Jaime, con brevedad, y no te lo digo solo a ti, os lo digo a todos, nos quedan 15 minutos de programa. No, yo quería señalar, sobre todo para aquellos que nos estén viendo y escuchando y no conozcan ciertos episodios históricos, que la falange española, concretamente, y después más tarde, Falange Española de las Hons, tiene unos fundadores. Estos fundadores se supone que son los autores del proyecto político y, por lo tanto, los intérpretes más rigurosos de cuál fue el propósito inicial de Falange Española. En la zona nacional solo queda Onésimo Redondo. En la zona roja son asesinados Julio Ruiz de Alda, José Antonio, Ramiro Ledesma Ramos, los tres primeros carnés de Falange Española de las Hons. Y en la zona nacional, que queda Onésimo Redondo, en una escaramuza en los primeros días del alzamiento, antes de que termine el mes de julio del 36, también muere Onésimo Redondo. Es decir, la Falange Española de las Hons es un movimiento iniciado el 29 de octubre del año 33, que en el mismo episodio de la Guerra Civil queda absolutamente descabezado y todos sus fundadores perecen. De tal manera que el único de los fundadores que queda vivo y que queda prisionero y es ahora protagonista de una película que acaba de realizarse, que es Rafael Sánchez Mazas, no regresa a la zona nacional hasta pasado el año 38, una vez liberada Cataluña. Y por lo tanto ya estaba todo hecho. Quiero decir que cuando Franco asume el poder en la zona nacional el 1 de octubre, se encuentra con un fenómeno que yo creo que es absolutamente inédito en la historia política contemporánea. Por un lado, hay en ese momento en el frente 200.000 personas que visten la camisa azul, que voluntariamente unen dos cosas: una adhesión a un proyecto político y una aventura en la que se juegan la vida. Van voluntarios al frente, no están movilizados, forzosos, no pertenecen al ejército regular que acaudilla Franco, sino que son milicianos, son las milicias nacionales. 200.000 hombres que llevan la camisa azul y unos dirigentes que no existen. Todos los dirigentes han muerto en ese holocausto de la Falange. Por lo tanto, todo se explica. La Falange es la suma de unos hombres que arriesgan su vida en el frente, otros pocos hombres
que no la arriesgan, están emboscados en la retaguardia, que son los que interpretan el verbo, la doctrina, etcétera, y unos otros que son los fundadores que han perecido en las primeras escaramuzas de la guerra civil y en las cárceles de la zona republicana. Bueno, y eso nos quedan 10 minutos, otro asunto. Tú has hablado, Enrique, de arquetipo. Has dicho que José Antonio era un arquetipo. A mí hay algo que me interesa mucho en un episodio no demasiado conocido de la vida de José Antonio, ahondando un poco en lo que tú has dicho. Y es cuando él, encarcelado ya en Alicante, escribe un curioso ensayo, una interpretación de la historia de España que se titula España, germanos contra bereberes. Y ahí, te estoy citando de tu libro, afirmaba que la Reconquista fue una lucha del norte germánico, visigodo, católico romano y europeo, contra un sur dominado por una élite árabe, pero compuesta fundamentalmente por un pueblo indolente, imaginativo y melancólico de andaluces hispano-bereberes, una etnia diferente que era ya islámica, etcétera, etcétera. Bueno, desde este punto de vista se entendería mucho mejor una frase que generalmente se ha entendido tan mal como lo de España como unidad de destino en lo universal. Se entiende también la vinculación que tuvo ideológica José Antonio con Spengler, que era quizá el pensador más influyente de la época, y se entiende también su vinculación pues, con lo que Ernesto Jiménez Caballero había manifestado en su célebre ensayo Genio de España. Me gustaría que hablarais un poco de esta posible dimensión de José Antonio como representante de una doctrina ibérica, por llamarla de alguna forma. Bueno, yo creo que es el José Antonio más corto y más inmaduro. Es el último también. Ese último está solo, y ahí está escribiendo de manera extremosa, chupando ruedas de don José Ortega, de la España invertebrada, de Ernesto Jiménez Caballero, Genio de España, y en alguna medida de Spengler, Años decisivos, no la decadencia. Sí, no la decadencia. Años decisivos. Entonces, ahí aparece un José Antonio racista, donde de manera simple lo bereber, ¿no?, es lo gandul, es la vagancia, y lo godo, lo germánico, es lo noble, lo laboral. Exacto, lo aristocrático, ¿no? Y es muy curioso porque en esa soledad de la cárcel de Alicante hay un momento en esos papeles donde su dictamen es terrible, ¿no? Dice, España, esto no tiene solución, ¿no? Otra vez estamos, como siempre, y aquí han vencido, por así decir, el populacho, cochambroso, ha vencido a la casta noble y aristocrática. Yo creo que es un José Antonio de ensayo escolar en la soledad sin más. Ese papel de germanos y bereberes. Sí, a ver, Pecha Román, ¿qué piensa sobre esto? Creo que José Antonio se movía en una contradicción personal. Hay que tener en cuenta la psicología del personaje y el entorno familiar y social en el que se desenvuelve, que condiciona mucho su actividad política. José Antonio procede de una familia de la burguesía clásica, ennoblecida 2 generaciones antes, pero integrada en los usos y costumbres y, en cierta forma, en la mentalidad de la aristocracia madrileña y andaluza. Por lo tanto, él es un hombre que se identifica con unos valores aristocráticos en lo personal, que tamizan, en cierta forma, su visión del mundo. Son unos valores personales muy distintos a los de Ramiro Ledesma, por ejemplo, muy distintos. Estudiar la ideología, la cosmovisión de José Antonio, sin entender esos valores aristocráticos que mama del entorno familiar, pues es no entenderle. De manera que cuando escribe esto, o cuando da sus conferencias en el año 35 sobre la evolución de la civilización, que son muy interesantes y muy spenglerianas, en cierta manera, pues siempre hay que entender que son estos valores aristocráticos los que él tiene a la vista cuando hace estas definiciones. Creo que está acertado la visión. Hay otro texto, además de ese, que es la carta a un estudiante europeo, que también es de agosto del año 36 y que no se ha conocido hasta la publicación de los papeles póstumos, donde la interpretación de José Antonio, no ya sobre la historia de España, sino sobre el contexto europeo, es absolutamente teológica. Él explica todo el proceso de Europa desde la Reforma como un proceso religioso, y él dice categóricamente que no se entiende todo proceso histórico si no se entiende como un proceso religioso. Y él achaca precisamente a la Reforma y a todo ese movimiento que nace desde la Reforma, eso en lo que se ha convertido esa Europa. Y tal vez, desde el punto de vista político, sea mucho más importante el ensayo a un estudiante europeo
que el de Bereberes y tal, que a mí me parece que incluso... Yo creo esto que una Bereberes es presunción una... personal. en fin, José Antonio perdonar nunca la hubiera expresión, publicado... un sí. divertimento. Está Nunca lo hubiera publicado. Luego... Es el más trabajado de Sí, los papeles. bueno, sí, pero es como, Es el más como trabajado. un ejercicio de caligrafía. Él lo que está haciendo ahí es el esquema, en fin, de la situación. Y está, digamos, abocado a hacer su testamento, está abocado a hacer su informe en el proceso. Es decir, esos son, digamos, las actitudes finales. Pero yo insisto en la calidad personal de José Antonio, en ese hay un aspecto que yo no sé si, yo creo que ha sido tratado superficialmente. Hay un libro, la profunda religiosidad de José Antonio, y dentro de esa profunda religiosidad y respecto a todos los entornos sociales, en fin, generacionales, etcétera, la capacidad de renuncia de José Antonio. Es decir, José Antonio es capaz de renunciar a todo ese mundo suyo. Él está inmerso en un mundo profesional, en un mundo aristocrático, en un mundo social, ¿verdad? En fin, la vida que pudiéramos llamar frívola de José Antonio, pues está... En un mundo sentimental. En un mundo sentimental. La capacidad de renuncia, para mí, es un paradigma. Es decir... Pero, Enrique, esa renuncia está hecha desde la escala de valores aristocrática de que hablaba Pecharroman. Es decir, en esa carta al estudiante europeo, él está junto con aristocracia y aristofobia, y defiende no solo la aristocracia como minoría selecta en el sentido orteguiano, sino la aristocracia de sangre. En los papeles de Alicante, él tiene un ensayo defendiendo la aristocracia de sangre, y además analiza los papeles que tendría que cumplir esa aristocracia de sangre en una sociedad vista por él. Entonces, las virtudes que en él hay son virtudes muy típicas del gran aristócrata, del señor que viene a servir, que no es señorito. Eso es cierto. Pero yo me voy Quédese ahí, por favor. Al eje de las ideas. No podemos seguir hablando Ya. de esto porque no tenemos casi minutos, y me gustaría que habláramos un poquito de su muerte. José Antonio es condenado a muerte por un jurado compuesto exclusivamente por afiliados al Frente Popular y a la FAI-CNT. Fue ejecución, fue asesinato, le convenía a Franco su muerte, por eso no se accedió a la propuesta de canje por el hijo de Largo Caballero. ¿Qué podía decirle en ese misterioso mensaje Manuel Azaña a José Antonio Primo de Rivera poco antes de su ejecución? Algo sobre esto. Bueno, pues el mensaje de Azaña, en fin, que es un mensaje misterioso, está perfectamente documentado por el doctor Vega. Yo, aparte de esto, hablé con Marichalar, que era el epígono y confidente de Azaña, y me lo confirmó. Está ahí la carta que me escribe Marichalar diciendo, efectivamente, yo creo que, en fin, por la deducción historiográfica, que Azaña le dice que lo siente muchísimo, pero que él es tan prisionero, tan prisionero como él, y que no puede hacer nada, pero que le manda su último mensaje, su consuelo, y él, cuando quema el mensaje, que es toda esta parafernalia de la quema del mensaje, dice, no esperaba menos de él. ¿Ejecución? Sí. ¿Asesinato? Bueno, yo creo que en el contexto de la guerra civil se puede hablar de ejecución. Es decir, José Antonio es juzgado en el marco de una normativa legal ciertamente improvisada, puesto que se produce una guerra civil, pero ateniente a lo que en ese momento se establece. ¿Asesinato? Pues seguramente lo es en la misma medida que luego serán los de Companys o los de Zugazagoitia. Venganzas políticas, represalias. Evidentemente, en una guerra civil lo que predomina es el elemento irracionalista, al margen de que la justicia tenga su aparato. Por lo tanto, dentro de un holocausto colectivo, ¿asesinato? Pues sí, es un gran asesinato colectivo, la guerra civil. Mantenimiento de una normativa legal, de unos procedimientos, sean más o menos garantistas, pero también se dan del mismo modo que se dan en el otro bando, pero siempre pensando en el hecho de la provisionalidad que marca la propia guerra civil. Sí, el senador Prat, socialista, en fin, en una clave de Balbín, que precisa, en el 1981, 29 de noviembre, él dice, porque él estaba de asesor, dice que es una ejecución ilegal, ¿verdad? Que la sentencia es ilegal porque cuando llega el enterado, ¿verdad? Cuando ya se somete al Consejo de Ministros el enterado,
llega previamente la noticia de la ejecución y por lo tanto que ya no había lugar en... Y él taxativamente califica de muerte ilegal. Pues, bueno, pero es tú un sabes que socialista. con los tiempos del enterado No. es un tema muy polémico, ¿no? Bien. Como es muy polémico, si Laro Caballero interviene o no interviene, él ha contado que cuando se entera, Bueno, pues tiene un Él gran se mal negó, humor se negó y a se niega. firmar Eso es lo el que enterado, cuenta Largo. Y porque junto a ya eso- había sido ejecutado. Exactamente. Es decir, la exactamente. ejecución fue Pero ilegal. la ilegalidad... La condena fue legal. Sí. Es decir, José Antonio es condenado a muerte por un tribunal, es el único caso de un dirigente falangista muerto en la zona roja mediante proceso. Los demás son literalmente Paseos. asesinados, paseados o no paseados, pero asesinados. En el caso de él es procesado, de acuerdo a la legislación vigente en ese momento. Legislación Y del por mes lo de tanto, agosto, constitución de los pero tribunales la populares, legislación- con una sección de derecho de 3 magistrados y una sección de hecho de un jurado de 14 la miembros legislación nombrado por el positiva en Frente ese Popular. momento vigente. Es esa. Sí. Pero Bueno, para- fue ejecutado ilegalmente. Para terminar, no tenemos tiempo para más, yo os voy a pedir un juicio de valor, una toma de postura personal, pero antes vamos a escuchar lo que nos dicen Rafael Borrás y Pepe Esteban al respecto. Estoy totalmente de acuerdo con el juicio, con este juicio de Preston sobre que no se puede enjuiciar la figura de José Antonio Primo de Rivera de acuerdo con lo que se ha hecho con la manipulación de su figura después de su muerte y con lo que muchos de sus secuaces hicieron en beneficio de Franco. Porque es curioso que una persona muerta el año 36, que no consigue ni sacar un solo diputado de su partido en toda España, luego durante 40 años tiene una influencia indudable sobre diversas generaciones. Para mí es un juicio totalmente negativo. Es decir, creo que la Falange jamás tuvo doctrina, era una mezcla, una confusión, tal y como era José Antonio, a la que se fueron añadiendo más confusión y más mezcla. Es decir, un juicio políticamente muy negativo. Tu última palabra, Sí, Enrique de pues un Aguinaga. juicio enteramente positivo, es decir, el hecho de que aquí estemos 6 personas adultas con un montón de libros en el año 2003, ¿verdad? Después de 70 años, pues algo quiere decir. Julio Gil Peñarro, Sí. Peñarromal. Bueno, yo personalmente estoy muy lejos de José Antonio y del falangismo personalmente, pero creo que es una personalidad a respetar en primer lugar y a estudiar, y que hay que estudiar lo que hizo y lo que fue José Antonio, no lo que hicieron con él, que eso es lo que ha llegado hasta nosotros. Adriano Gómez. Yo, admirador de José Antonio, mi intervención es de la mano de Azorín, en carta autógrafa a Ramón Serrano el año 68, dice José Antonio era curiosidad intelectual y gusto de acción. Fernando Márquez. Y bueno, yo ya dije al principio que yo ni lo detesto ni lo admiro hoy por hoy, pero lo respeto y sobre todo me fascina como futurible. O sea, el José Antonio que pudo ser, según mi hipótesis, me cae muy simpático. Jaime Suárez. Sí, yo creo que lo más importante de José Antonio sería 2 rasgos. El primero es del año 30, donde él, mucho antes de su protagonismo político, participaba ya de alguna manera en la política, pero no como protagonista, dice que hay que conseguir la democracia material, la democracia real, no la democracia formal. Cuando a él se le acusa de antiliberal, es porque él estima que en ese momento el liberalismo en España es una farsa, donde se reconocen unos derechos y se hace imposible el ejercicio de esos derechos. Es mucho lo que no se ha dicho, lo que se nos queda fuera, lo que se os queda dentro, pero tengo que poner fin, imperativos del reloj, a este primer debate sobre la figura de José Antonio, recordada al arrimo del primer centenario de su nacimiento. Han intervenido en él Enrique de Aguinaga, Cara y Cruz, de José Antonio Primo de Rivera, coautor Stanley Payne, Ediciones B.
Jaime Suárez, miembro fundador de la Plataforma 2003 organizada para conmemorar el citado centenario y autor de libros como esta introducción a José Antonio. Adriano Gómez Molina, Las gafas de José Antonio, cuanto libro, acta editorial. Julio Gil Pecharromán, José Antonio Primo de Rivera, retrato de un visionario, temas de hoy. Y Fernando Márquez, el zurdo, cuyos dos últimos discos, nada que ver con José Antonio, son estos: El fantasma del paraíso y Sangre sabia. Les recuerdo a ustedes que la próxima semana emitiremos un episodio de Negro sobre Blanco dedicado a la corte literaria de José Antonio, en el que intervendrán los hermanos Mónica y Pablo Carvajosa, autores de esta obra, y los escritores y editores Rafael Borrás y José Esteban. El día 18 de noviembre de 1936, 48 horas antes de morir ejecutado, según algunos, o asesinado, según otros, José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, escribió un alegato final que terminaba de este modo: ojalá fuera la mía la última sangre que se vertiera en discordias civiles. Ojalá encontrara ya en paz el pueblo español tan rico en buenas cualidades entrañables, la patria, el pan y la justicia. Creo que nada más me importa decir respecto a mi vida política. En cuanto a mi próxima muerte, la espero sin jactancia, porque nunca es alegre morir a mi edad, pero sin protesta. Acéptela Dios nuestro Señor en lo que tenga de sacrificio para compensar en parte lo que ha habido de egoísmo en mucho de mi vida. Perdono con toda el alma a todos cuantos me hayan podido dañar u ofender, sin ninguna excepción, y ruego que me perdonen aquellos a quienes deba la reparación de algún agravio, grande o chico. Descanse en paz, José Antonio Primo de Rivera.